¿Qué tal, queridos amigos? Muy buenos días, los saludo muy contento, los saludo feliz en este domingo en el que la palabra de Dios nos inspira, en el que la palabra de Dios nos da alientos para que podamos salir a descubrir a Dios presente en medio de nuestra nación. El Señor nos invita hoy a que salgamos a ejercer nuestro voto y hacerlo con fe. ¿Y por qué digo esto? Bueno, van a decir, padre, como que a lo mejor el mensaje no tiene nada que ver. No, sí, tiene mucho, porque déjame decirte que el mensaje central de este domingo de la palabra de Dios es la fe. El tema de la fe es importante tenerlo siempre en cuenta porque un cristiano que vive sin fe, un cristiano que no sabe descubrir a Cristo presente en medio de su vida, en medio de las circunstancias que vive día a día, bueno, pues será un cristiano que comenzará a morir, comenzará a secarse poco a poco. Ya te das dando cuenta por qué te digo esto, pero lo primero que tengo que decirte es que yo ya voté, ya ejercí mi derecho, ya ejercí en libertad también esta obligación. Recordemos que el votar es un derecho y es una obligación también. Y todos los que son ya mayores de edad, pues están invitados a ejercer este derecho y esta obligación. Y recordemos que no votar es un pecado y es un pecado social porque no nos estamos implicando en el cambio, porque no nos estamos implicando en las cosas que son necesarias e importantes para nuestra nación. Así que, bueno, ya desde el domingo pasado les estuve platicando del video con 3 características que he sacado para que tú puedas emitir tu voto, un voto libre, pero con estas 3 características: que el voto sea ético, que el voto sea consciente y que el voto sea inteligente. Así que ánimo a salir a ejercer nuestro derecho, nuestra obligación, a implicarnos en nuestra nación, en el cambio que queremos para ella. Hoy, hermanos, la palabra de Dios en este domingo nos invita a recibir un mensaje de esperanza. Y nos invita a recibir un mensaje de esperanza porque con este mensaje quiere fortalecernos en nuestro interior, ya que hoy nos demuestra Jesús el interés que tiene para sanarnos de todas nuestras enfermedades, para curarnos de todas nuestras dolencias y levantarnos de todas esas actitudes que a veces nos hacen estar muertos en vida. Así que bueno, hoy lo primero que debemos descubrir es el mensaje de la primera lectura, que está tomado del libro de la sabiduría, en donde se nos recuerda que no hemos sido creados para la muerte, que el ser humano, que el hombre ha sido llamado a la inmortalidad. Ese es el plan de Dios. Pero esta primera lectura nos recuerda lo siguiente, dice así: Dios creó al hombre para que nunca muriera, porque lo hizo a imagen y semejanza de sí mismo, mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo. Así que, queridos hermanos, hemos recibido un llamado a la santidad, un llamado a la vida, un llamado a la vida eterna, pero a veces cuando estamos instalados en nuestros pecados, cuando estamos instalados en ese alejamiento de Dios, pues en lugar de gozar de vida, estamos viviendo en situaciones de muerte. ¿Y cuántos de nosotros nos encontramos en esta situación, lejos del plan original que Dios tiene para cada uno de nosotros, la vida, la salvación, la inmortalidad? Y si hoy reconocemos que estamos muertos por nuestros pecados, pues debemos también reconocer que Cristo está para levantarnos, para sanarnos. Cristo se acerca para demostrarnos el interés que tiene en nosotros, se acerca para levantarnos y regresarnos la felicidad, para regresarnos la salud, la vida, la alegría que nos ha robado el estar en el pecado. Así que eso es lo primero que hoy debemos de descubrir, que somos llamados a la inmortalidad. Y en el Evangelio que hoy vamos a escuchar, en el 5º capítulo del Evangelio de Marcos, vamos a descubrir 2 milagros que Jesús realiza. El primero lo realiza una mujer anónima que padecía flujo de sangre, que llevaba 12 años con esta enfermedad, había gastado toda su fortuna, había acudido a muchos médicos y no lograba obtener nada. Estaba desesperada, pero se acerca con Jesús, con una actitud de fe. Recordemos que cita el texto que Jesús iba de camino a sanar a la hija de Jairo, que es el segundo milagro que voy ahorita a comentar, que es el evangelio también que hoy le escuchamos en la palabra de Dios. Y en ese camino Jesús es interpelado por una muchedumbre, mucha muchedumbre, hay mucha gente, hay un gentío, todo el mundo lo está aventando, hay empujones y demás. Y entonces esta mujer se acerca con fe al Señor y estiró su mano entre la multitud y solamente tocó el borde de su manto, ni siquiera a Jesús. Y entonces en ese momento se le secó la hemorragia y quedó curada. Jesús se paró en seco y entonces pues preguntó quién lo había tocado.
Y los discípulos, claro, pues a lo mejor con una perspectiva humana, con los ojos humanos, le preguntan, oye Jesús, pues, o sea, ¿cómo preguntas eso? O sea, no estás viendo toda la gente que hay y todavía preguntas quién te ha tocado. Para ellos pensaban que era una pregunta absurda, pero Jesús en realidad sabía que aquella mujer se había acercado con una actitud fundamental, con fe. Y entonces hoy yo quiero preguntarte, ¿cómo es tu acercamiento a Jesús? A lo mejor puede que te acerques, a lo mejor puede que sí vayas con Él, pero que a lo mejor no lo hagas con fe, que a lo mejor lo hagas por presunción, que a lo mejor lo hagas por quedar bien, que a lo mejor lo hagas por obligación, por rutina, no sé, porque a lo mejor estás pasando una grave situación, pero en realidad no te interesa un cambio, no te interesa una transformación. Por eso hoy, así titulé mi transmisión, debemos salir a votar con fe. Porque también nosotros, queridos hermanos, podemos descubrir esto. A lo mejor alguien pudiera decir, es que padre, o sea, no tiene caso salir a votar porque pues llevamos muchos años y no pasa nada. Nuestro país está igual, todos los políticos son iguales. Y podemos caer muy fácilmente en esta situación, en esta tentación del desánimo, de la desesperanza, de pensar que es innecesario hacerlo porque las cosas no cambian. Claro que cambian si tenemos fe. Cristo es el autor de nuestra salvación. Cristo es el que ha muerto en la cruz para salvarnos. Así que Cristo es el que se preocupa por cada uno de nosotros. Y créeme que también lo hará si nosotros salimos a votar con fe. Lo hará por las necesidades de nuestra nación. Así que de verdad, si a lo mejor tú has puesto todo como esta mujer y piensas que las cosas no se han dado, que ya no te queda nada por dar, nada por hacer, te queda la fe. Siempre nos queda la fe, porque está Cristo presente, es el que se hace presente en nuestra vida, es el mayor interesado en salir a sanar todas nuestras heridas personales, familiares, matrimoniales, como nación, etc. El segundo milagro es el de aquella niña de 12 años, hija de Jairo, aquel funcionario. Y entonces aquel hombre se acerca con Jesús para pedirle que la cure. Y en el trayecto, pues, es cuando sucede este milagro de la mujer que tenía flujo de sangre. Y justo cuando termina de hacer ese milagro, alguien se acerca y le dice a Jairo que, pues, la hija ya había muerto, que para qué seguían molestando al maestro. Y Jesús, al escuchar aquellas palabras, entonces le dice a Jairo, no temas. Basta que tengas fe. Fueron al lugar y entonces antes de entrar Jesús, al ver el alboroto, el lloradero de aquella gente, que claro, pues era normal, natural, es muy comprensible, pues Jesús les dice que la niña no está muerta, que solamente estaba dormida, y todo el mundo se rió de Jesús, se burló de él. Y esto, queridos hermanos, para nosotros debe ser también una invitación a confiar. Yo te invito a que esas palabras que Jesús le dice a Jairo, también nos las apliquemos a nosotros. No tengas miedo, no temas, basta que tengas fe. Hoy el tema central es la fe. Vamos pidiéndole al Señor que nos aumente esa fe, que no desfallezcamos, que no desconfiemos, que no nos dejemos llevar por esa tentación de la desesperanza, que no nos dejemos llevar por esa borregada, por ese tumulto, por la sociedad. Tengamos fe y acerquémonos a Dios para que Él pueda obrar el milagro en nuestra vida, en nuestra nación. Cuando el Señor Jesús se acercó a aquella niña, le dijo, Talita cum, niña, óyeme, levántate. Y aquella niña pues se levantó y se puso a caminar. ¿Cuántas veces por esta desesperanza, por estas situaciones de pecado, estamos muertos en vida? El pecado nos paraliza, la desesperanza nos quita las ilusiones, el sueño, la alegría. Así que hoy pidámosle al Señor que también a través de la fe en Él nos levante de todas esas situaciones que nos dejan paralizados, que no nos permiten movernos, que no nos permiten ayudar a los demás. Así que ojalá que hoy le podamos dar a Jesús esa oportunidad de transformar nuestra vida, de transformar con su presencia, con su encuentro, con su palabra, toda nuestra existencia y también, ¿por qué no?, nuestra nación. Así que ánimo, de verdad que yo los invito a que no se abstengan de su voto, salgan y voten, salgan y ejerzan este derecho y esta obligación de una manera libre, responsable y con fe. Si somos creyentes, no podemos dejar a Cristo fuera de nuestra vida. Por ahí alguien el otro día me decía, bueno, ¿y ustedes, padrecitos, por qué se meten en esto? Porque también somos ciudadanos, somos parte de un país, somos parte de una nación y debemos también involucrarnos y también debemos dejarnos llevar por nuestra fe, por nuestras creencias. Así que ánimo, que tengan todos un excelente domingo y recuerda, alguna vez ya lo había comentado, que la fe es como aventarse en el paracaídas. Yo me he aventado 7 veces y créeme que la primera vez que te avientas estás dudando así como, ¿me aviento? No me aviento, está ya el precipicio, está el vacío y uno tiene miedo. Pues la fe
se asemeja a aventarte un paracaídas, porque no te puedes aventar del avión con el paracaídas abierto, porque si no se enredan las cuerdas y te matas. Necesitas primero aventarte y una vez estando en el vacío, poder abrir las cuerdas y entonces experimentar la seguridad del paracaídas, de las cuerdas. En la fe es exactamente lo mismo. La fe no es seguridad, la fe es abandono, es aventarte y entonces ahí vas a poder experimentar la seguridad de la presencia de Cristo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que tengan todos un excelente domingo y ojalá que el Señor bendiga nuestras elecciones y pueda bendecir a nuestro próximo presidente, a nuestros próximos gobernadores, alcaldes, diputados y senadores. Que el Señor esté presente en medio de nosotros y que nosotros también lo dejemos actuar en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Nos vemos mañana para compartir el mejor desayuno, que es la palabra del Señor.